humo, fuego y destrozos. Son las protestas en Irán. El gobierno afirma que atrás de ese fuego son malhechores promovidos por Estados Unidos. Las manifestaciones comenzaron tras el anuncio de las autoridades por el alza al precio de la gasolina. Veamos de qué se trata. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. El anuncio de la subida del precio de la gasolina provocó protestas en Irán. Hubo destrozos e incendios en gasolineras, bancos y supermercados. Las protestas se realizaron en la capital Teherán y en diversas ciudades del país. El gobierno de Irán culpó a Estados Unidos de estar atrás de las protestas. امروز ملت ما از هر زمان دیگر برای فداکاری نسبت به کشورشان و دیارشان آماده تر از هر زمان دیگر هستند. ملت بزرگ ما در برابر فشار اونها ایستادگی و مقاومت کردند. La policía acudió para restablecer la seguridad. 1000 personas han sido detenidas. Las autoridades confirman 4 muertos entre las fuerzas de seguridad. También hay 2 civiles muertos, aunque se desconoce la cifra exacta. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. اعتراض با اغتشاش جداست از هم. اعتراض حق همه مردم. میتونن اعتراض کنن، میتونن حتی نسبت به دولت بیانی هم اگه داشته باشن تندم باشه ما به جان میخریم. هر چه فرمودن رو چشم ما. اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado aplaude las protestas y dice que está con el pueblo de Irán. The United States is monitoring the ongoing protests in Iran closely. We condemn strongly any acts of violence committed by this regime against the Iranian people and are deeply concerned by reports of several fatalities. Irán contesta que Pompeo es un hipócrita. این حرفا رو ما مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران میدونیم و اونها رو در جایگاهی نمیدونیم که برای ملت ایران و مردم ایران دلسوزی بکنن. خیلی اگر نگران هستن، ناراحت هستن، نگران 10 میلیون گرسنه باشن که در جای جای ایالات متحده آمریکا به عنوان بی خانمان، به عنوان فقیر مطلق در حال زندگی هستند. La gasolina subió de 10.000 a 15.000 reales por litro. Además se raciona a 60 litros al mes por coche. Y después de 60 litros, cada litro cuesta el doble, 30.000 reales. El gobierno dice que usará las ganancias para dárselas a casi el 75% del país. Son subsidios dirigidos a familias con escasos recursos que representan más de 60 millones de personas. Vamos directamente con nuestros invitados, Alba Villalba, analista internacional allá en Madrid, y Alexander Nagy, analista internacional en Bogotá. Muchísimas gracias a los dos, muy buenas noches aquí en Teherán. Les agradezco mucho que estén con nosotros para tratar de explicar lo que está pasando. Alba, el gobierno asegura que lo que vemos en las manifestaciones, los incendios a bancos, gasolinerías, es obra de Estados Unidos. Dame tu análisis, por favor.
Bueno, desde mi punto de vista habría que analizar diferentes factores que pueden estar involucrados. Por una parte, habría que analizar el factor económico y hasta qué punto Estados Unidos está implicado en las medidas económicas que está tomando el gobierno ante Irán. Por otra parte, también tendríamos que analizar la aplicación de la fuerza y las protestas en sí. Es decir, es una medida única y exclusivamente nacional, hay fuerzas implicadas detrás y en otro orden de cosas tendríamos que analizar también hasta qué punto una desestabilidad interna en Irán puede tener repercusiones internacionales. Es decir, Irán, con el poder que está teniendo geopolíticamente en la región, puede crear una desestabilidad interna, puede tener una desestabilidad regional en sí misma. De manera que es cierto que no hay que olvidar las fuerzas internacionales para realizar un análisis de lo que está ocurriendo actualmente. Bien, pues me lo tienes que decir ese análisis, Alba. Déjame ir con Alexander. Alexander, igual lo mismo, el gobierno acusa a Estados Unidos de ver a los bancos, las gasolineras incendiadas, a los edificios. Dame tu análisis de esto, por favor. Un abrazo, Roberto, y muchas gracias por la invitación y un saludo a Alba. Generalmente en que se transformó un movimiento típico, lógico, legal además en Irán, y que tomó este color tan sanguinario, siempre está relacionado con manos foráneas. Ya no cabe duda que Estados Unidos tiene sus manos, tiene sus tentáculos, y el problema no es tanto la subida del precio de gasolina, sino la repartición del dinero a 60 millones de iraníes. Yo creo que es ahí donde se radica la importancia de lo que sucedió, que se transformó en tanta violencia. Querían sabotear un acto que muy pocos países en el mundo lo hacen con su población, repartirle dinero para apoyarlo, para sustentarlo y entregarle ayuda, teniendo en cuenta que la educación es gratis, la salud es gratis y hay unos precios cómodos para una población. Irán sí sufre de un problema, sí, sin duda, con estas sanciones y estos castigos que Estados Unidos se ha encargado ahora de expresar el amor fraternal por el pueblo iraní, pero es un pueblo que ha luchado, sabe muy bien manejar su tema durante 40 años de sanciones y la idea principal es sabotear todo lo que hace un gobierno iraní internamente. Bien. A ver, Alba, me decías de que habría que analizar. Bueno, pues si me das ahí tu análisis ya completo. Y te pregunto, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ve como su gran responsabilidad salvaguardar la seguridad de Irán y por eso pide que los iraníes no se vean influenciados por los llamados de los enemigos. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Bueno, encuentro muy interesante la intervención de mi compañero, pero yo, más que hacer una suposición con respecto a la repartición de los supuestos beneficios que va a haber detrás de estas medidas económicas, atendería única y exclusivamente a los datos económicos con los que contamos. Es decir, Irán es uno de los principales países en producción de petróleo, cuenta con una de las mayores reservas y con uno de los precios más bajos de carburantes. Esto se debe tanto a los subsidios como al propio valor de la moneda. En el momento en el que se han aplicado las medidas, y en este sentido es cuando podemos señalar a Estados Unidos como único y exclusivo responsable de las medidas y sanciones económicas a la que está, bajo las que se encuentra ahora mismo Irán, es cuando pierde la capacidad de refinamiento, ya que el país en sí mismo no tiene capacidad de refinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la economía interna como el precio de la moneda, como incluso las exportaciones, se han disminuido drásticamente y Irán se encuentra en una situación muy complicada. Sí que es cierto que existe una voluntad por parte del gobierno por hacer una mejor repartición de la riqueza, es decir, hablábamos de 60.000 personas que se van a ver beneficiadas gracias a esta medida. Creo que son 18 millones de familias las que se van a ver afectadas de manera, afectadas positivamente de manera
por esta medida, y es por ello que sí que es necesario reorganizar la economía, pero es única y exclusivamente una responsabilidad de Estados Unidos en la situación económica en la que se encuentra Irán. En ese sentido encuentro que las palabras de las autoridades, sobre todo de los cuerpos de seguridad, son muy acertadas al decir que es necesario mantener la calma y que es necesario no hacer uso de estos rumores, podríamos decir, que se encuentran ahora mismo circulando. Yo haría, si acaso, un llamamiento también por el concepto de lucha pacífica y de la protesta no violenta. Es decir, sí que pueden existir un desinterés por parte de la población porque estas medidas se apliquen, pero en todo caso se tiene que mantener las acciones y los eventos en la protesta no violenta. Bien. A ver, Alexander, el cuerpo de guardianes dice que no hagan caso a los llamados. Yo te pregunto, ¿qué método está utilizando Estados Unidos para hacer esos llamados y cómo los iraníes siguieron las instrucciones para quemar bancos y edificios? Vamos a lo grueso, como se puede decir. El mes pasado se capturó un señor que se llama Ruhollah Azam, un iraní con pasaporte francés, y el señor cantó muy interesantes informaciones sobre su papel desde el 2018, que fue y formó parte de un movimiento interno e influencia, por supuesto, en ciertas manifestaciones. La captura de 105 bandidos al occidente de Teherán, y soltaron unas informaciones bastante interesantes. ¿Quién lo está apoyando? Hay 3 que cantaron muy bien, parece, y muy buena información, que todo indica que Halq, que está entre paréntesis haciendo una manifestación, yo creo que el día de hoy en Tel Aviv, este movimiento terrorista apoyado por Occidente después de ser declarado terrorista, y tenemos la influencia saudí, las inteligencias saudíes y emiratíes siguen trabajando. Vamos a recordar la amenaza de Bin Salman y, por supuesto, el interés norteamericano en la calle. Así que lo que la Guardia Civil o la Guardia de la Revolución... Pero la inteligencia de Irán es muy poderosa, ¿no, Alexander? Estamos viendo unas operaciones cualitativas de un carácter distinto, de respeto, y precisamente una de estas fue con este señor francés, que es de origen, por supuesto, iraní, Ruhollah Azam, y fue una operación de película. Con seguimientos, con filmaciones, con grabaciones, etcétera. Quiere decir que la seguridad interna del país está bien agarrada. Y en algo que sirvió todo esto ahora es en la depuración de células dormidas que salieron a las calles a disparar y a causar este estrago, y precisamente una de las instrucciones que tenían, eso los cantaron estos 3 que capturaron, que les pagaron precisamente para atacar oficinas gubernamentales como públicas, y siempre esas células son un peligro, y en un caso como esto la seguridad aprovecha para filmar, para localizarlos y para capturarlos. Por eso hay 1000 y pico capturados. No son por sus bellos ojos y por el amor fraternal en las calles que han expresado, sino por los papeles y los roles que han jugado, teniendo en cuenta que el Telegram es el programa de comunicación de ellos. Pero no hay Telegram. Bueno, a ver, Alba, Mike Pompeo aplaude las protestas, ¿por qué? Bueno, a mí lo que me llama la atención en realidad de que aplaude las protestas es que en ningún momento trata cuestiones internas. Quiero decir, no ha medido si está siendo proporcional el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad internas iraníes, tampoco están midiendo el nivel de legalidad de esas protestas, no están mirando si es una lucha pacífica, si están armados, si no están armados, si es una protesta no violenta. En este sentido, lo único que está haciendo es animar al pueblo y crear en este sentido
estos falsos rumores de los que hablaba el cuerpo de Guardia Revolucionaria, pero porque realmente tampoco está haciendo un análisis mucho más profundo de cuál es la situación. ¿Es responsable, y podríamos afirmar que es responsable, que una autoridad internacional esté realizando tal criterio y que esté animando a tales protestas? Pues desde mi punto de vista no. Pero bueno, se ven los intereses internacionales detrás, ¿no? Bien. Yo también te pregunto lo mismo, Alexander. Mike Pompeo dice que Estados Unidos apoya al pueblo de Irán, pero el gobierno de Irán dice que esta es una declaración hipócrita, ya que por un lado aplica sanciones y por el otro pues le ofrece ayuda. Explícame, por favor, ¿qué realmente quiere Estados Unidos? ¿Por qué apoya el vandalismo? ¿Qué podemos esperar de un señor que reconoció frente a las cámaras que eso es histórico? Mentimos, robamos y engañamos. ¿Qué podemos esperar de un señor que no ve los 30 millones de homeless sin casas en las calles de Estados Unidos o los millones de drogadictos? Y salen a dictar cátedras de moral y a enseñar al mundo cómo debe tratar a sus pueblos y cómo tiene que tenerles misericordia. Simplemente fue ridículo la posición de él. Se están haciendo los payasos de verdad últimamente con el desespero interno que ellos tienen, por un lado, por la situación del presidente y las elecciones que le están preparando ahora al terreno. También el desespero que ellos tienen por el fracaso de todos sus planes en el Medio Oriente. Por eso vemos que hay un ataque y una táctica que están utilizando, que es ataque en enjambre, pero no como militar, sino en crear focos de dolor de cabeza, y lo vimos en Irak, lo estamos viendo en la famosa revolución libanesa, y lo que vimos en Teherán es crear este caos para crear un miedo, un sistema de choque para que digan, hoy no tenemos el control, pero la realidad en el terreno, la oficina de operaciones de conexión entre Irán, Irak, Siria, Líbano está funcionando y tiene la parte más importante, que tiene el poder táctico como estratégico en el terreno, porque ellos tienen el terreno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ende, todo lo que está saliendo de apoyo hacia el pueblo iraní simplemente lo rechaza. De pronto necesita apoyo, pero que no venga de Estados Unidos, y menos que venga de la misericordia israelí o Arabia Saudita o estos países asesinos y criminales. Por ende, el Pompeo cae por su propio peso. Bien, Alba, a ver, Donald Trump prometió asfixiar la economía de Irán y dice que va ganando. El gobierno de Irán dice que Trump y sus sanciones han sido derrotadas. ¿El alza al precio de la gasolina es parte de la estrategia de Irán para sortear las sanciones, Alba? Yo creo que realmente en ese sentido no es cierto que Irán esté sobrepasando las sanciones económicas. Sí que es cierto que se ha podido erigir como un claro vencedor de la política de sanciones, porque no ha conseguido que otros países, otras congregaciones internacionales se muestren en el mismo sentido como Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea está apoyando firmemente el pacto con Irán. No obstante, los datos económicos muestran que se encuentra ante una situación complicada. Es decir, se ha disminuido las exportaciones de petróleo en gran medida. El único país con el que ha mantenido unas cifras altas es solamente con Corea del Norte. Han disminuido exponencialmente el precio del petróleo, ha disminuido, se encuentra en una inflación altísima. La crisis económica iraní es una realidad. No obstante, ¿podemos decir que ha ganado Estados Unidos en esta asfixia a Irán? Yo creo que no. Como comentaba Alexander, ahora mismo la estrategia es crear una disrupción en los enemigos a través un poco de este concepto que llamaba el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres milicias proxy, es decir, crear una situación
situación de caos y de crisis absoluta para desestabilizar. En este sentido, yo creo que el gobierno iraní se está imponiendo como vencedor, pero hay una cuestión económica que tiene que atender. Puede que medidas como la medida económica que pretende implantar, ayudando a familias, hasta 18 millones de familias iraníes, sea una medida de salir de esta crisis. No obstante, se encuentra en una situación de crisis e Irán no debería olvidar la situación económica y sociopolítica en la que se encuentra. Bien. Alexander, el alza de la gasolina. El precio de la gasolina en Irán era pues muy bajo, lejos del precio real, prácticamente subsidiado por el Estado. ¿Cómo entender la coyuntura mundial en que se da esto? El neoliberalismo pretende quitarle los subsidios a las cosas. El socialismo no, como el de Evo Morales, Rafael Correa, es subsidiar precisamente los combustibles. En medio de la coyuntura, como se da esta alza del precio, yo te pregunto, ¿cuál es o cómo entender, ya que el gobierno dijo que tenía que decidir entre aumentar los impuestos o exportar más petróleo o reducir los subsidios? Por favor. Hay que tener en cuenta que Irán en el 2013 tenía una producción interna de gasolina de 56 millones de litros diarios. Ahora tiene una producción de 107 millones de litros diarios. Y el gasto o la demanda es de 97 millones diarios precisamente porque el precio es subsidiado y al tenerlo subsidiado eso presta también para contrabando y por otro lado presta para un gasto excesivo. Al calcular Irán que dentro de 2 años si va a seguir en ese aumento del 9% de gasto de gasolina anual, llegará a un punto donde le va a tocar a Irán otra vez importar gasolina. Por eso fue este estudio bien calculado y se hizo de manera totalmente democrática con la aprobación de los 3 poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cambio drástico de pronto para el ciudadano iraní normal que tiene limitaciones, etcétera, vemos que la reacción llegó muy rápida antes de entender la filosofía del tema. Pero la aplicación del aumento del precio iba para la clase media alta para arriba. Y lo que vimos ahora en el reportaje también, que después de gastar una específica cantidad, costará el doble en caso que quieren comprar. Todo eso lo que hace Irán es una visualización futura de un posible problema y tratar de contrarrestarlo de manera sucesiva, y que resultó en una manifestación. Las manifestaciones son justas además y permitidas, vuelvo y repito, pero lo que sirvió es para las células que están introducidas esperando un momento específico para crear ese caos. Pero este caos en Irán no funciona. Vimos hoy la gente como salió a despedir a los 4 miembros de la policía que fueron acribillados por gente sospechosa y muertos, mientras que hay una prohibición para la policía el uso de balas vivas. Entonces estamos viendo que el pueblo iraní no va a comer el cuento de una propaganda que llega a una voz de solidaridad. Ellos saben muy bien dónde tienen los pies. Bueno, pues te agradezco mucho, Alexander. Alba Villalba, ¿alguna cosa que se nos haya ido, tus proyecciones, por favor? Yo creo que realmente deberíamos atender un poco, como comentaba mi propio compañero, a los factores que hay detrás de las protestas. Nos encontramos ante una protesta que se encuentra en el ámbito de la legalidad, y lo único que deberíamos valorar es entre el uso y la aplicación de la fuerza, si es proporcionada o no, que como comentaba el compañero, todo parece apuntar a que efectivamente se trata de un uso proporcional de la violencia, y por otro, sobre si realmente estas protestas son unas protestas violentas o se encuentran dentro del marco de la protesta no violenta. ¿Son realmente los protestantes y la gente de a pie que puede tener interés en mostrar su desencanto en un momento determinado los que están montando este lío, o hay realmente unas células ocultas detrás y unos poderes que quieren desestabilizar la situación en Irán? Alba, gracias. Un abrazo, Alexander, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Un gusto. Mañana, pues, otro tema delicado en Oriente Medio. Resulta que todo lo que se ha apropiado Israel, los asentamientos ilegales
ilegales, incluso declarados por la ONU, pues ahora resulta que para Donald Trump son completamente legales. Pero más allá de denunciar el abuso, ¿qué le han dado a Donald Trump para tenerlo encantado? ¿Qué sentimientos o intereses oscuros defiende o por qué le conviene ir contra el derecho internacional? Mañana aquí todo esto lo preguntaremos en Detrás de la Razón. Gracias.